Brian, un gusto conversar con vos sobre la suerte ajena, que sos autor y actor. Autor y actor, así Entonces mismo. vamos a ir por parte. ¿De qué tenías ganas de hablar cuando escribiste esto? ¿De dónde apareció? Yo tengo a mí hay algo que me seduce mucho de hablar sobre las personas mayores, porque todos en algún momento empezamos a vivir la juventud de la experiencia. ¡Ay, qué Eh, linda! Uno va creciendo, ¿no? Y los padres de uno se van poniendo grandes y empieza a ver cómo aquello que era tan fuerte empieza a ser un poco más frágil, pero también audaz. Entonces, con lo cual, mi mamá a mi mamá le hicieron el cuento del tío por teléfono, se hicieron pasar como que la tenían, a mi mujer la tenían secuestrada, que no estaba secuestrada, sino que algo así, y mi mamá de los nervios ya dijo el nombre, bueno, empezó a dar datos y entonces se agarraron de eso, se agarran del pánico y todo, entonces a partir de ese cuento del tío, a mí se me ocurrió escribir esta historia y empecé a imaginar qué pasaría con una persona que estuviera sola, que no tuviera hijos ni nada. Y bueno, y se dio el caso que empecé a escribir sobre este personaje, Gregorio, que al principio era solo Gregorio y no sabía a dónde iba a desembocar. Y después empecé a pensar en esto que le había pasado a mi mamá y dije, bueno, ¿y si puede ser que una pareja solo en las últimas, y no es un secuestro, se hace pasar por el hijo y que estaba algo de dinero, bueno, un poco como el juego este de Nueve Reinas. Entonces, bueno, así es como nace La Suerte Ajena, con la necesidad de cada uno de los integrantes por algo en particular, digamos, ¿no? Y además yo de lo que quería hablar era de cómo nos necesitamos. Todas las generaciones más jóvenes con las generaciones más grandes, que nadie está exento de nada y que realmente nos necesitamos y nos retroalimentamos. La Ujú. experiencia de una persona que tiene más de 70 años es fundamental para comprender por lo menos lo espiritual, lo filosófico, porque creo que cuando vas creciendo tenés más tiempo y en esa mayor cantidad de tiempo uno puede pensar y puede filosofar quizás todo lo que no hizo cuando vivía y se encontraba, ¿no? Con las cosas que le iba pasando en la vida y todo, y fue aprendiendo, y bueno, nace desde ahí. Nace accidentadamente bueno, por esto, el cuento del tío de mi mamá, y con lo que estaba empezando a escribir, que quería hablar sobre el universo de la gente más grande. ¿Y cuando la escribiste, pensaste en trabajar en la obra o eso llegó después? No, ya pensaba trabajar en la obra. Ujú. Eso seguro, porque eso nació a partir de la primera obra de teatro que escribí, que que un maestro para mí, ¿no? Mauricio Ayub, tomando un café, yo era muy chico y le pasé el material y él me había dado una devolución y yo le contaba, le preguntaba cómo llevarlo adelante y él me decía, actualo vos, si vos Claro. te lo imaginaste. Actualo vos, metele, actualo vos. Y a partir de ahí empecé a escribir también un poco para Ujú. mí y para otros, ¿no? Para mí, pero no solamente que si escribo algo para mí no lo pueda interpretar otro, no, al contrario, sino que sea un desafío para mí, pero al mismo tiempo que pueda ser interesante para un otro también. Y ahí entró Flor Bertol a dirigir. ¿Entregaste tu texto o como autor estabas todo el tiempo diciéndole cosas en los ensayos? Para nada. Yo soy un amante de la independencia. Soy un despojado en ese sentido. Me despojo rápido, no tengo ningún problema. Al contrario, de hecho, confío tanto en el criterio de Flor que cuando trabajamos el texto para acomodarlo a la apuesta que ella quería hacer, no tuve problema en darle rienda suelta. Íbamos viendo qué cosas sí, qué cosas no, por una cuestión de tono, quizás que tenía que ver con lo que estaba escrito ya preestablecidamente, pero la verdad que Flor lo único que hizo fue potenciar el material. Ujú. Lo potenció muchísimo. ¿Y después te metiste en la elección del resto de los actores? Sí, de hecho, en realidad, en un primer momento, medio como que todo se empezó a complicar y no iba consiguiendo al elenco. Después Flor tuvo otras propuestas, fue por esas propuestas, volví a Foja Cero con el mismo productor, igual con Guido Inaui y con Manu Calcagnini, que era el escenógrafo. Yo armé el equipo y armé también el equipo de trabajo, todo lo armé yo. Y Ujú. cuando Flor ya pudo, se sumó al proyecto ya con todo elegido. ¿Y los Sí. ensayos fueron fluyendo? Los ensayos fueron lo mejor que nos pudo haber pasado. Consolidamos muy bien como grupo de trabajo. La dirección de Flor también. Sobre todo, quiero subrayar el tema de la dirección de Flor porque lo que hacía era contener al grupo y darle libertad de trabajo para
para que solamente nosotros tengamos el trabajo de congeniar lo que íbamos trabajando de manera individual, ¿no? Y la verdad que, bueno, nada, en eso me saco el sombrero porque Florencia tiene una capacidad de manejo y de liderazgo grupal que es espectacular. Como actor, ¿cuestionaste alguna cosa del autor? Sí, 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 sí. Sí, porque es inevitable, creo. Cuando estás trabajando con un material que además es tuyo, creo que te das muchas licencias para sabotear también al autor. Entonces, como te das esas licencias, también tenés que tenerla, bueno, es como uno mismo, ¿no? Con las decisiones que va tomando. O sea, se Mm, contradice, no, pero esto está mal. Y bueno, nada, era un momento del autor. Y después también ir descubriendo la inteligencia del autor, porque hay cosas que uno cree en una lectura después de haber escrito la obra, 6 meses después, ajá, es una lectura de guión, y empezás a encontrar coincidencias o justificaciones que decís, wow, ¿y esto lo escribí yo? Y claro, porque uno se redescubre. sí. Eso me resultaba muy, muy fascinante porque habla de otra cosa. Y tuvieron una función ya. ¿Cómo le fue? La verdad que la respuesta fue mucho mejor de lo que deseaba e imaginaba. Así Ujú, que es todo ganancia. La verdad que la gente estaba muy contenta, elogiaron mucho la escenografía, la música es original también de Facundo Salas, el vestuario también lo diseñó y lo armó Ana Inés Gallard, y la verdad que fue fantástico. Todos tenían algo que elogiar al respecto de la obra, desde la dramaturgia al vestuario, la dirección, el ritmo, que no se caía ujú. nunca, que era muy divertida, que se rieron mucho. Agradecían eso. Eso fue lo que más recibí de agradecimiento, la risa. Es que el ritmo, a veces ves obras que están re buenas, pero te la cortan para ubicar los muebles, qué sé yo, y te corta la onda. Claro. Bueno, justo, mirá, Patri, en la obra hay un momento donde hacemos un cambio de escenografía, pero está justificado con la salida de uno de los personajes que tiene un momento musical. Ujú, Es hermoso porque está coreografiado, está bueno ujú. y está la atención puesta en otro lado para que no se corte el ritmo, justamente. Y después de esta función primera, ¿sentís que se logró transmitir el mensaje que vos habías pensado cuando la escribías? Sí, yo creo que sí, pero creo que llegó un mensaje mucho mejor, porque la respuesta fue muchísimo mejor. Eso. Hoy me llegaron muchos mensajes hermosos, Ujú, inesperados por completo, gente que la había visto el domingo, porque nosotros hicimos el último ensayo el domingo a la mañana, ujú. también lo mismo, unos mensajes maravillosos. Y la verdad que las devoluciones esas fueron muy, muy buenas, muy gratificantes, muy enriquecedoras. Y bueno, ahora a invitar al público y generar el boca en boca, ¿no? Sí, y dejarla crecer y que esté muchos meses en cartelera.